Espero que te encuentres bien. Si tú eres de las personas que busca hacer dinero por internet, hoy te voy a enseñar 7 formas comprobadas de hacer dinero. Vamos allá. Pero antes de darte esas 7 formas para hacer dinero por internet, debes de estar consciente de que no es fácil. Cada día te demanda más tiempo y cada día te demanda más esfuerzo. Todo mundo quiere sacar provecho de esta cuarta revolución. Estamos en la era de la tecnología y de la información. Nada va a ser fácil. Número 1. Contestar encuestas por internet. Hay muchas páginas que te ofrecen obtener ingresos por esta actividad. Está Mogrop, Irving, FutureTalkers y otras tantas. Te dejo un enlace del video anterior donde hablé de 5 páginas de ellas y hay miles de videos en internet que te pueden orientar para esta actividad. Es importante que cuando crees tu cuenta sean datos verídicos. Cuentes con una cuenta de PayPal, Skrill o Neteller para tener un pago, igual ya verificadas, y entre más volumen contestes, más ingresos obtendrás. Opción número 2. Ser freelance. Si tú tienes alguna habilidad como la edición, la traducción, alguna agencia de marketing o algún servicio que puedas ofrecer a distancia, ser freelance es para ti. Ser freelance significa hacer trabajos de manera autónoma y poder lucrar con ellos. Hay muchas páginas en internet que te ofrecen este servicio, tanto al usuario como a la persona que oferta los servicios. Por ejemplo, está Guru, Fiverr, Workana y hay otras tantas. Te dejo el enlace de uno de los videos en la parte superior y puedes buscar tú en internet. Creas una cuenta en alguna página o en todas si tú quieres ofertar tus servicios, y posteriormente, cuando vayas adquiriendo ofertas por parte de los usuarios que requieren tus servicios, tú pondrás el precio, haces el trabajo, te dan una calificación que queda en tu historial, y entre más trabajos hagas, obviamente más cobrarás, pero tendrás mejor reputación y caerán mejores servicios. Opción número 3. Ser afiliado de las grandes plataformas como eBay, Amazon, entre otras. Solicitas entrar a tu programa de afiliados, te pedirán cuenta, todo lo necesario, datos, se verifican y tu habilidad debe de ser la venta. Opción número 4. Dropshipping. Básicamente vas a ser un intermediario en internet. Vas a buscar un producto que tenga mucha venta, un producto de exclusividad, un proveedor, un distribuidor, un mayorista, el producto que tú creas que puede tener demanda de cualquier nicho, y lo vas a revender en tu tienda virtual. Amazon, eBay, PrestaShop, Shopify, donde tú quieras. Opción número 5. E-commerce. Va de la mano del dropshipping, ¿sale? Pero en esta ocasión tú no vas a buscar un producto con un mayorista o vas a buscar un producto en promoción. El e-commerce se trata de que tú ya tienes un producto a la venta en tu localidad, tú ya generas una operación y lo único que buscas es expandirla. Internet, el e-commerce, es la herramienta adecuada para que tú crezcas. Vender hoy en internet es potencialmente mucho mejor que quedarte solo con los clientes de tu localidad. Así que créate tiendas virtuales y busca clientes potenciales. En algunas tiendas virtuales los clientes llegarán a ti solitos. Va a contar mucho la calidad de tu producto y el servicio que tú otorgues. Opción número 6. Ganar con Google AdSense. Google AdSense te da la facilidad de ganar con los anuncios con tu dominio de internet. Debes de tener un dominio de internet con varias páginas o varios dominios y varias páginas, y crear contenido de calidad suficiente como para generar tráfico de visitas en tu web.
entre más páginas tengas de mejor contenido, más tráfico vas a tener. Al generar una página con interés que genera tráfico, vas a solicitar abrir una cuenta en Google AdSense. Google AdSense va a valorar el contenido de tu página y si te autorizan a abrir la cuenta, vas a poder poner anuncios en tu página, de los cuales vas a cobrar por cada clic que los usuarios hagan. Entre mejor contenido, más usuarios, entre más páginas, mejor, más anuncios. Hemos llegado a la última opción, la número 7. Esta opción se trata de las plataformas de video como la que tú conoces o como la que estás utilizando en este momento. También está Twitch, está Nimo. El contenido que tú generes dependerá meramente de ti. Ten cuidado con los derechos de autor, sé creativo y crea contenido de calidad dependiendo del nicho al que te quieras dirigir. Estas son las 7 opciones, son buenas, elige cuál. Son solo algunas de muchas otras que hay en internet. Está comprobado que se puede ganar dinero. ¿Cuánto quieres ganar? Eso depende de ti, del tiempo, del esfuerzo, de la creatividad que tengas, de cuánto quieres ganar. Pero sí te puedo decir que se necesita mucho tiempo, mucho esfuerzo y debes de ser constante, disciplinado. Te deseo mucha suerte. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y ya sabes, estamos a la orden. ¡Hasta luego!